¿Qué tal amigos? Yo soy Quique Huerta y esto es No mires por la ventana. Antes que todo quiero agradecerles por que me han permitido llegar hasta ustedes. Ya somos algo de suscriptores, casi 1000 en el momento en que estoy grabando este video y les quiero agradecer. Sobre todo quiero agradecer a mi amigo Paco Arias de Podcast Extra Normal por haberme hecho la invitación para iniciar este proyecto. Es mi padrino, mi padrino de lo paranormal. Entonces, muchas gracias, Paco Arias. Y para ponerlos un poquito más en contexto, yo he estado colaborando con Paco en el podcast en los últimos capítulos. Y para ser más específico, en el más reciente, el capítulo 62, donde platicamos sobre temas de brujas, entre algunas otras cosas. Y este episodio en particular, bueno, pues quiero platicarles varias cosas. Primero, que he leído casi todos los comentarios que han puesto, he leído casi todas sus historias. Me voy a permitir platicar algunas de ellas en este episodio, este primer episodio de No mires por la ventana. Y bueno, aprovecho también para mandar un saludo, y esta es una de las primeras aclaraciones que quiero hacer, a mi amigo el narrador de Hablemos de lo que no existe. Quiero desmentir, no soy yo. Respeto mucho el trabajo de todos estos grandes amigos, sobre todo por la calidad de lo que hacen, tanto de Paco como mi amigo el narrador, y espero estar colaborando muy pronto con él para que quede ya resuelta esa incógnita de que sí soy o no soy el narrador. Muchas gracias a todos ahora también por los buenos comentarios que he recibido. De verdad que les mando un abrazo muy grande a todas las personas que les ha gustado las colaboraciones que he venido haciendo con Paco. Y quiero empezar con un tema, como ya seguramente lo leyeron en el nombre de este primer episodio, Inquisición y las brujas. Quiero hacer referencia sobre todo, como les decía, a este capítulo que grabé con Paco recientemente, sobre una historia que le hizo llegar una persona sobre las 3 brujas en la Sierra Mije de Oaxaca. Dentro de los comentarios, unos buenos, otros malos, ¿verdad? Como en todo. Hubo una persona que se refirió al tema de la Santa Inquisición de la siguiente forma, y es aquí donde voy a desarrollar todo el episodio. La Santa Inquisición, dice un usuario que aparece con el nombre que les voy a mostrar en pantalla. La Santa Inquisición fue un aparato político que criminalizó y aniquiló mujeres, la mayoría de ellas pobres y de zonas rurales, muchas de ellas solteras y jóvenes, que ponían en peligro la construcción y representación judeocristiana de la mujer, y así el status quo. Con todo respeto, hay que leer. Hay cientos de investigaciones serias por historiadoras e historiadores que retratan el nacimiento del mito de la brujería como instrumento de la Iglesia Católica. Desde luego yo respeto mucho todos los puntos de vista, sin embargo, creo que si por algo he respetado el trabajo de mis amigos como Paco Arias, es porque son personas que desde luego investigan, sí, leen bastante sobre los temas que van a platicar. Si bien es cierto que no dominamos todos los temas, creo que sí hay una preparación detrás de cada uno de los episodios que seguramente algunos no alcanzan a ver. Yo le contesté a través del perfil de No mires por la ventana a este amigo, donde lo invito, así respetuosamente como él nos invitó a leer, ¿verdad? Pues a que nos recomiende la cita y que cite la fuente donde él sustenta este comentario que realizó. La verdad es que, como se los hemos dicho muchas veces en los episodios, respetamos mucho la posición de todos, y al final del día, lo que ustedes piensen sobre este tema, si creen que es real o no, queda a criterio de cada una de las personas que está detrás de esta pantalla. Sin embargo, bueno, pues para conocimiento de esta persona, justo los días previos a este episodio de Podcast Extra Normal, estuvimos viendo algunos artículos. Dentro de uno de los artículos que me llamó la atención está uno de una investigadora que considero seria. Los invito además a que
googleen por ahí su nombre cuando tengan la oportunidad de hacerlo. El nombre de este artículo, días antes y preparándonos para estos temas, estaba leyendo lo que consideré un artículo bastante interesante, que lleva la firma de Estela Rosselló Soberón. Googleen el nombre para que tengan una idea quién es. Es parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde habla precisamente sobre el tema de las brujas como herencia e identidad femenina medieval. Es un artículo bastante interesante donde incluso vienen algunas historias reales, con extractos de documentos como el Martillo de las Brujas, del cual son autores precisamente dos monjes alemanes de apellidos Kremer y Sprenger, donde pues ellos insistieron en que las brujas existían realmente y en que estas no eran seres imaginarios ni fantásticos como algunas personas equivocadas suponían. Estos monjes dominicos señalaban que en las características más importantes y particulares de aquellas mujeres se encontraba el hecho fundamental de que las brujas podían volar. Los autores del libro continuaban diciendo que para elevarse y realizar sus diabólicos recorridos aéreos, las brujas fabricaban un ungüento con el cuerpo de los niños y algunas otras historias bastante interesantes. Esto, como les repito, está en un documento que se llama El cuerpo de las brujas en la Nueva España, de Estela Rosselló Soberón. Y a contra idea de lo que muchos piensan sobre el tema de la Santa Inquisición como instrumento político de la Iglesia, realmente dentro de este mismo extracto hay una parte del artículo que menciona que si bien es cierto que hubo varias denuncias sobre este tema y que la Inquisición pues sí hacía investigaciones, realmente no era tanto en la península ibérica entre los siglos XV y XVI como en la recién descubierta Nueva España, pues realmente los enemigos de la corona y del catolicismo no eran precisamente las brujas. Aunque sí habla en gran medida de algunos detalles bastante claros sobre las persecuciones en algunas otras zonas de Europa, como la zona de los Alpes y algunas regiones aledañas. Pero bueno, al final del día, como dicen, y a 300 años de haber publicado estos monjes aquel libro, El Martillo de las Brujas, se veían situaciones en la Nueva España como la que les voy a platicar a continuación. Habla la autora sobre dos personas, el cual me voy a permitir citar de este artículo que encontré para ustedes, que dice más o menos así: en el verano de 1735, en el pueblo de El Chico, Juana Teresa Gómez acudió al Santo Oficio de la Inquisición para denunciar a su madre, María Gómez, española casada, y a Leonor, india vieja y soltera del pueblo de Chichimequillas, por ejercer el oficio de brujas. De acuerdo con el testimonio de Juana Teresa, ambas mujeres eran amigas y se demostraban muchos cariños y abrazos cada vez que se veían. Esto es un extracto de Inquisición de 1735. En su dicho, Juana Teresa refirió que en muchas ocasiones, como eso de las 12 de la noche, Leonor visitaba a María en su casa, y habiendo dejado al marido de la segunda dormido, éstas se metían en un rincón cercado que María tenía en su dormitorio para realizar el ritual que evidenciaba el pacto que estas mujeres tenían con el demonio. Ya en aquel recoveco de la habitación, las dos mujeres se desnudaban y se untaban el cuerpo con un ungüento colorado que la española guardaba en 2 frascos pequeños. Una vez ungidas, cada una de ellas llamaba a su gato Prieto, quien, maullándoles y parándose en 2 pies, les lamía el cuerpo de arriba abajo como halagándolas. Para concluir el procedimiento, las mujeres se volteaban de un lado al otro y daban a cada gato un ósculo en la parte posterior. Al terminar el episodio, ambas mujeres pronunciaban las siguientes palabras: de villa en villa, sin Dios ni Santa María. Y en ese momento se despedía toda la carne de su cuerpo, piernas y brazos, la cara y los pechos separada por misterio del gato, y quedaba solo la osamenta, habiéndole sacado antes los ojos.
repito, tomado de Inquisición de 1735. A decir de varios vecinos que fueron a testificar en este caso en su contra, María tenía mala fama en su comunidad. Se sabía que, y aquí es donde no todo lo que dice el compañero es equívoco, tenía mala fama en su comunidad. Se sabía, por ejemplo, que nunca traía rosario, ni rezaba, ni tenía devoción alguna. Por si aquello no bastara, tampoco dejaba que su marido asistiera a misa. Era público además que María había tenido varias ilícitas correspondencias con diversos hombres. En su testimonio contra María, Juana Teresa confesó que en alguna ocasión su madre la había mandado a llamar porque quería enseñarle a volar y hacer lo que ella y Leonor hacían. Aún así, solo por darle gusto a su madre, sabiendo que estaba mal, voló con ella y con la India, pero a diferencia de estas, la hija logró mantenerse en el aire únicamente por cosa de 20 pasos, y de inmediato cayó en un lugar donde las brujas la recogieron hasta el día siguiente. Siguiendo con la tradición medieval, las brujas volaban sin ayuda exterior, lo hacían solas. Lo interesante es que en su caso ellas lo hacían de forma de osamenta descarnada. En la obra de los dominicos alemanes de la Edad Media no se encuentra referencia alguna sobre brujas que hubiesen volado bajo aquel aspecto. En ese sentido, la explicación de esta apariencia tendría que provenir de una tradición distinta. Y bueno, aquí viene una parte muy interesante. En el mundo prehispánico se creía que las mujeres que morían en los partos se transformaban en seres destructivos y nocivos que volaban por las noches en forma de esqueleto. Estas mujeres eran conocidas como Sisime. De esta manera, no es difícil suponer que la apariencia que María y Leonor cobraban para volar por la provincia de aquellas antiguas creencias indígenas, y al mismo tiempo el beso que ambas mujeres daban a sus gatos en el trasero, era clara alusión a los ritos típicos de aquelarres medievales que se perpetuaron en los siglos XVI y XVII en Europa, y que llegaron también al Nuevo Mundo en aquel periodo. Las denuncias inquisitoriales que se llevaron a cabo en contra de María y de Leonor en la primera mitad del siglo XVIII permiten reconstruir la historia de dos mujeres novohispanas que se concibieron a sí mismas y representaron ante los demás a partir de una mezcla de elementos culturales de dos tradiciones distintas que influyeron en una nueva identidad brujesca mestiza propia de sus tierras. Hay unas situaciones que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, hablaban sobre un ungüento que las brujas preparaban para poder volar. En este caso, las brujas novohispanas del siglo XVIII se lo untaban en sus cuerpos y sin ayuda alguna volaban. ¿Por qué hace la autora esta aclaración? Porque en el caso de las brujas europeas se valían de objetos de madera como sillas, palos, escobas, y es ahí donde viene la idea de las brujas montadas en las escobas. Además de que durante el mestizaje hubo un choque cultural en varios sentidos, pues en un sentido más amplio impactó hasta en estas situaciones. Hay otro artículo dentro de este mismo que habla sobre otro caso de otra bruja, donde ya empezamos a ver lo que son los famosos nahuales. Habla de una denuncia que se hizo ante la Santa Inquisición de la Nueva España, donde hablan de una mujer que se transformaba en paloma. Entonces aquí empezamos a ver los primeros nahuales históricamente hablando, y además otra de las diferencias entre las brujas que vuelan montadas sobre artefactos, las brujas que vuelan desencarnadas en su propia osamenta, y ahora tenemos a estas brujas que a voluntad se convertían en animales, y no solo en palomas, sino también en objetos. Una de las cosas más interesantes y que me llama la atención sobre el tema de las brujas, que vuelvo a lo mismo, cada quien decidirá si cree o no, pero les repito, este es un artículo serio. Ya les mencioné al principio el nombre de la autora, se los repito con gusto, es Estela Rosselló Soberón, que forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Comienza en una parte de este escrito a hacer algunas, pues a marcar algunas ideas que a mí me parecieron muy interesantes. Les decía, como el caso de que, aunque efectivamente el ser mujer desde luego siempre ha tenido una situación, lo voy a decir tal cual viene en el escrito, de cierta desventaja
y cuando alguna mujer empieza a obtener cierto poder, desde luego es una realidad, mella un poco con el tema del poder del hombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y es un tema que aborda muy bien la investigadora en este artículo. Algunas mujeres se comenzaron a autopercibir y autonombrar como brujas y empiezan a llevar una vida con ese estilo que era muy marcada. La misma Santa Inquisición hace referencia a cuáles son las actividades que caracterizan a las brujas, y voy a ver si se las puedo nombrar en un ratito, pero no quiero perder la idea. De alguna manera, algunas mujeres novohispanas comienzan a elegir llevar esa vida de brujas y por ende una vida de herejía contraria a las buenas costumbres y al tema religioso que se vivía en ese momento, y quizá por ahí es donde viene un poquito la confusión de este amigo que nos invita a leer, bueno, que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y comienza a decir que hay un aparato político de la iglesia en esos entonces, que para eso sirvió la Inquisición. La realidad es que, por lo menos como repite la autora, en Nueva España y en la península ibérica, en este caso fueron realmente contadas. No tengo el dato en este momento, pero alguna vez sí lo escuché. Fueron sumamente contadas, muy, muy, muy pocas las sentencias condenatorias que se dictaron. Entonces, como les repito, muchas mujeres, por decisión y por el hecho de no verse menoscabadas en temas de libertad, de tal vez tener un poco de poder, tal vez no vivir sumisas en el miedo, porque la característica de la mujer en esos siglos pues era el aspirar a tener un esposo, a pues un tema de vivir en casa, cuidar a los hijos, etcétera. Y todas las mujeres que no encajaban con este tema, o que tal vez no tenían pues estos ideales, o como dice la autora, que de alguna manera no alcanzaban a encontrar una pareja, si no eran madres solteras, pues se dedicaban a una vida recatada, y algunas mujeres que no cuadraban con esta manera de pensar empiezan a acudir a la brujería, pues como un tema de escape que al mismo tiempo les da cierta seguridad. Hay un sinfín de cosas muy interesantes por leer. Ya hablamos de pueblos de la Nueva España, pueblos hoy mexicanos. Hablamos de testigos, ¿no? Los procesos, por ejemplo, dice una parte del escrito, los procesos inquisitoriales que hablan sobre brujas en la Nueva España muestran a testigos que siguen muy de cerca la tradición medieval. En ese sentido, muchos de ellos acusaron a aquellas mujeres de atentar contra la fuerza viril de algún vecino, de inhibir el deseo entre dos esposos, de chupar niños o de enfermar a sus vecinos. Sin embargo, más allá de todas estas actividades propias de las brujas, parecería que estas no fueron las que realmente preocuparon e impresionaron a los testigos que las delataron, ni a los inquisidores novohispanos encargados de perseguirlas. Y es que en varias denuncias inquisitoriales contra brujas, el peso de las acusaciones contra ellas se concentraba sobre todo en los actos, los ritos y las costumbres personales de estas mujeres, muy particularmente en aquellas que hablan de la relación particular que dichas mujeres tuvieron con su propio cuerpo. Temas que sí, y que si bien de alguna manera estoy de acuerdo con esta persona que me escribió, pues también creo que exageramos de repente en el tema de la Inquisición, ¿no? Los invito a que lean de verdad este artículo. Por hacerles mención de otro caso, les voy a dar lectura a lo siguiente. En 1722, Francisca de Gallegos, mujer de calidad negra y de condición esclava, ofreció a la española Leonor de Medina enseñarle el oficio de bruja. Para emprender la iniciación de su discípula, la negra explicó a doña Leonor que ella sabía fabricar un ungüento que se untaban en las coyunturas del cuerpo, y que, cuando lo hacía, le era posible reunirse con otras brujas en un campo muy grande donde se les aparecía el demonio en figura de carbón, y cantando y bailando iban y le besaban debajo de la cola, y que allí les daban de comer abundantísimamente, y que después volvían a donde querían, y que el demonio la señalaba con una señal muy sutil que era su marca del demonio en un ojo en un lado del rostro. La escena descrita por la negra novohispana correspondía a las típicas escenas de los aquelarres medievales, en los que nunca faltaban actos sexuales grotescos como bailes soeces y procaces.
Hablan en ese mismo tenor los testimonios de otra denuncia más, la que se hizo contra 2 brujas de la villa de Sombrerete, Zacatecas, en el año de 1666, y dice así: Felipa Conchola y doña Mariana de Valenzuela eran 2 mujeres, una mestiza y la otra española, que habían referido a sus vecinos que por las noches ellas solían transformarse en palomas, aquí lo que les platicaba, para salir a volar. Las brujas habían contado a varios de sus conocidos cómo, ya que se encontraban lejos de la villa, en el campo, bailaban alrededor de un chivato rojillo al que le besaban sálvase a la parte. Herederas de sus antecesoras medievales, las brujas novohispanas participaban en estas danzas típicas del sabbat demoníaco. Los movimientos descontrolados, libres y arrebatados que las brujas mostraban en estos bailes nocturnos reflejaban el uso particular que estas mujeres hacían de su cuerpo. Por otro lado, de la misma manera que ocurría en el caso de sus congéneres yucatecas, la marca que el demonio le había hecho sobre el cuerpo a las brujas de Zacatecas habla, una vez más, de una identidad particular en la que la posesión de un cuerpo tatuado marcado con señas físicas distintivas era elemento fundamental. Ahora las brujas de Sombrerete no solo tenían el estigma diabólico impreso en su cuerpo, además el cuerpo de las mismas poseía otras peculiaridades. Como se había mencionado ya, este podía cobrar la forma de una paloma para elevarse y volar, pero además, en caso de estar amenazado o en peligro, el cuerpo de estas brujas podía tomar la apariencia de múltiples objetos. Así lo refirió, por ejemplo, uno de los denunciantes en contra de Felipa Conchola, quien en su testimonio señaló que cuando el marido de la mestiza quiso aporrearla y jalarla de los pelos, ella utilizó sus poderes y se convirtió en un cuerno de vaca, dejando al esposo bastante perplejo. Bueno, pues varios testimonios. Aquí les tengo otro que les va a causar ruido. En 1730, en la ciudad de la Nueva Veracruz, Jacinta Figueroa, natural de La Habana, y Josefa de la Cuatrera, partera, invitaron a Juana Antonia García, parda soltera, a que se hiciera bruja como ellas. Untándole varias veces el cuerpo, Jacinta y Josefa lograron que Juana Antonia consiguiera elevarse con ellas, pero al ir volando sobre unos montes muy altos, Juana Antonia se horrorizó y pronunció el nombre de la Santísima Virgen, con lo cual ésta cayó inmediatamente a las orillas de un río, donde un joven de oficio arriero la rescató algunos días después. Cito: Inquisición 1730. Acusada frente al Santo Oficio, Juana Antonia confesó los motivos que había tenido para hacerse bruja. De acuerdo con su dicho, Juana Antonia dijo que ella había aceptado la invitación de sus amigas para unírseles, porque éstas le habían prometido que si volaba con ellas, éstas la llevarían a La Habana, a Madrid y a Sevilla. Promesa que la arrepentida autodenunciante confesó se había cumplido. Cuando los inquisidores preguntan a Juana Antonia qué había visto cuando voló a La Habana, a Madrid y a Sevilla, ésta relató que en la isla había visto una iglesia muy hermosa, la del Espíritu Santo, que de su viaje a Sevilla no se acordaba nada, pero que en la corte de Madrid había visto al rey. Al preguntarle si cuando había estado en aquel estado de bruja había dejado de creer en la majestad de Dios, Juana Antonia afirmó que no, que ella se había unido a sus amigas por una mera curiosidad. En el siglo XV la cacería de brujas fue un fenómeno que se extendió de forma muy importante en las regiones, y aquí era lo que les platicaba hace un rato, de Rin, los Países Bajos y los Alpes. Sin embargo, en la península ibérica y en la Nueva España, estos personajes diabólicos y malignos por la cultura popular medieval, pues más bien fue una indiferencia, fueron ajenos. No significa que en la sociedad española de la Edad Media no hayan vivido mujeres a las que se les acusó de ser brujas o que se miraron a sí mismas como tales. Simplemente esta sociedad parece no haber tenido gran interés en perseguir o quemar brujas de forma exhaustiva. En el siglo XVI y a principios del XVII, la península fue testigo del auge de los juicios contra muchas brujas en el País Vasco y Andalucía. Y ojo aquí, no obstante, los horrores propios de estas persecuciones colectivas y sin negar la importancia que tuvieron aquellos episodios, lo cierto es que las brujas de aquella época tampoco parecen haber sido objeto de gran preocupación para las autoridades inquisitoriales españolas.
Probablemente tanto para los inquisidores españoles de la Edad Media como para los de siglos XVI y XVII, los verdaderos enemigos a vencer no hayan sido estas mujeres. Quizá en realidad la sociedad española tuvo mayor interés en perseguir judíos, moros y más tarde protestantes, enemigos diabólicos al parecer mucho más activos y amenazantes. Aún así es evidente que hubo brujas hispánicas, brujas muy brujas, que respondieron todas a las características descritas por los célebres dominicos alemanes con los que se inició esta reflexión. Tomado de su libro El martillo de las brujas, Kramer y Sprenger también hicieron obvio que para la sociedad hispánica se creyó en las brujas y que la cultura popular reprodujo en la memoria y el imaginario colectivo el estereotipo de aquellos personajes originarios de la Edad Media. Mucha información, muchas fuentes, muchos libros, y al final creo que queda en nuestras manos el decidir si son situaciones reales o no. Hay mujeres que por decisión propia, movidas quizá por algunas situaciones de miedo, ¿verdad? Tomaron la decisión de meterse en ese mundo diabólico de la brujería. De lo que sí estoy seguro es, como les repito, hay muchas fuentes. La misma Inquisición, volúmenes 1175, 830, volumen 449, 482 de los años 1735, 1722, 1679, bibliografía, por citarles algunas, Julio Caro Baroja, Las brujas y su mundo, un libro español, Marta Fiu, de un libro en lengua inglesa de la Universidad de Texas del 2002, mujeres titulado Mujeres que vivieron vidas malignas, mismo libro El martillo de las brujas de 1700 de Kramer y Sprenger, estos dos monjes. Robert Munchveld, Historia del Diablo de los siglos 17 al 20. Pues mucho, no los quiero aburrir con más de esto. Realmente creo que hay cosas que hemos venido escuchando, ya lo platicamos, sobre todo hay un episodio, como les decía, con mi amigo Paco Arias, donde ya hablamos de todo esto, sumamente interesante, lo que son capaces de hacer las brujas como tal, hasta dónde llegan, ya hablamos de cómo se transportaban, ya hablamos de las bolas de fuego, ya hablamos de hemos hablado de un sinfín de cosas. Y bueno, pues sí, para ser muy directo, pues este video tan apresurado, ¿verdad? Porque no me hubiera gustado que este fuera el primer video, pero creo que lo vale. Pues sale a raíz, como les digo, de este comentario donde nos invitan a leer, donde nos invita este usuario de YouTube a prepararnos un poco más, donde nos invita a prepararnos un poco más, y con el cual pues voy a despedirme ya en este video. Se los voy a citar de nueva cuenta y les repito, al final del día, como algunas personas han comentado en este episodio 62 de mi amigo Paco Arias, Las tres brujas de la Sierra Mije de Oaxaca, muchos de ustedes toman estos contenidos para distraerse, por diversión, realmente no creen, y está bien no creer, y está bien creer, y lo más importante, yo creo que está bien respetar. Repito y cito a este usuario: la Santa Inquisición fue un aparato político que criminalizó y aniquiló mujeres. La moneda está en el aire en este tema. Seguramente habrá habido lugares donde, como no solo a las mujeres, a muchas personas se les ha hecho justicia de una manera injusta, se han cometido atrocidades en nombre de la justicia, sí, en nombre de muchas otras banderas, de muchas otras ideas, estoy seguro que sí. Y bueno, sigue
el comentario de esta persona. Con todo respeto, hay que leer. Hay cientos de investigaciones serias por historiadoras e historiadores que retratan el nacimiento del mito de la brujería como instrumento de la Iglesia Católica. Los invito a que googleen, a que busquen en su buscador de su predilección Estela Rosselló Soberón del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ya ustedes dirán, mito o realidad. Lo único que puedo decirles hoy, esta noche, habiendo escuchado a las brujas, no miren por la ventana.